Muy buenas tardes, amigos. Les damos la bienvenida a esta segunda temporada de Bandera, tus colores, tu comunidad. Es una alegría regresar ahora en septiembre y correremos hasta el mes de noviembre. Tendremos un nuevo formato, temas de interés y el día de hoy también tendremos una ventana de arte con María Luisa y abordaremos desde el inicio el tema de las raíces iberoamericanas. Así que yo le invito a que nos acompañe porque el día de hoy tenemos una mesa de diálogo con los siguientes invitados. Tenemos a la doctora Concha Alborg, española, novelista y catedrática de St. Joseph University, presidenta de la Junta de Raíces Culturales Latinoamericanas. Tenemos a la doctora Aurora Camacho de Smith, mexicana, escritora y catedrática de Swarthmore College. También se encuentra con nosotros Vivian Isaac, argentina, empresaria y presidenta de Magnum Group. Tenemos también entre nosotros a Ludy Suderman, puertorriqueña, educadora, directora de la Oficina de Apoyo a las Familias Multilingües del Distrito Escolar de Filadelfia y miembro de la Junta Directiva del Montgomery Community College. Tenemos al profesor José Suazo, quien es cubano, doctor en Filosofía y Letras y profesor del Community College de Filadelfia. Y aunque no está con nosotros, también quien ha colaborado para la creación de este guión es mi pareja de arte, la doctora María Luisa Ortega Hernández, quien es catedrática, escritora y conductora de televisión y conductora de Bandera, este programa que nos acompaña. Pues bien, el día de hoy iniciamos precisamente con este tema de las raíces iberoamericanas, como el primer tema de Bandera en esta segunda temporada. Deseo iniciar y platicar con todos ustedes a partir de una experiencia que tuve como niño. Yo crecí frente a una pirámide azteca de origen náhuatl. Mi casa en la Ciudad de México tenía a 200 metros la pirámide de Santa Cecilia Acatitlán. Desde niño aprendí a valorar las raíces indígenas de mi tierra, la cultura maya, la cultura azteca. Tuve mucho cariño, pero entonces se me enseñó a admirar el pasado azteca, se me enseñó a admirar el pasado maya y se me enseñó a odiar al conquistador. Y esa es una situación en la cual he tenido que reflexionar. Platicando precisamente con María Luisa, ella me comentaba lo doloroso que fue para ella, como niña en Nicaragua, escuchar precisamente el odio contra el español. Siendo ella una niña criolla, es decir, de padres españoles, y ella nacida en América, cuando ella iba a clases como niña y escuchaba precisamente cómo se exaltaba a la cultura indígena, a las culturas prehispánicas, y se cultivaba un odio al español, en esa niña había dolor. Y a veces no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar o evaluar esta parte de la educación que recibimos de manera general en América Latina? Mi caso es diferente, casi prefiero ser la última, pero no importa, porque yo nací y me crié en España. Entonces allí, aunque decían que los españoles no eran racistas y que estaban muy abiertos a todas las culturas, yo oía comentarios en contra de los hispanoamericanos de niña. Y mi casa era una casa de mucha cultura y un padre profesor, pero los escuchaba. Entonces para mí fue al revés de lo que tú has descrito. De manera que al llegar a este país y al tener esta convivencia, la que tenemos hoy en esta mesa, por ejemplo, fue cuando realmente yo aprendí en primera persona a valorar a las personas de los países hispanos y de la cultura latinoamericana. Así que fue a través de mi experiencia, no en el colegio o en casa, sino mi experiencia en los Estados Unidos y después a través de los viajes.
Sí que he tenido la experiencia que tú mencionas, de que oigo en el Perú, por ejemplo, donde la conquista fue tan tremenda y tan dolorosa que yo casi lo comprendo perfectamente que se sientan así. Pero al nivel personal, una vez que uno empieza a hablar con la gente cuando viajo, cualquier intercambio, no he tenido esa experiencia. La gente creo que inmediatamente se relaciona contigo como persona. Sí que quizá es la idea, ¿no? El mito, pero en la práctica, para mí, y me encanta viajar en Latinoamérica, y para mí ha sido una manera de aprender y apreciar y valorar la cultura así. Siendo puertorriqueña, en mi caso es muy diferente, ¿sabes? Porque España y lo español es el pasado romántico, es la nostalgia, es lo que se añora. Somos, como diría Neruda, los bastardos, ¿no? Somos estos hijos que nadie nos quiere. Así que en Puerto Rico la Casa de España es el lugar donde se celebran las bodas más fabulosas, los restaurantes españoles, todo el mundo quiere aprender a cocinar la paella, este deseo casi poco realista de volver a un pasado que no puede regresar. Lo americano es una relación muy compleja, porque como país en estado de coloniaje, nosotros tenemos una relación de casi odio para algunos, ¿no? Algunos tienen este sentido de rechazo hacia lo americano, incluyendo un rechazo por aprender a hablar inglés, y otros tienen un deseo visceral de convertirse en un estado de esta nación. Aurora, siendo tú también de México, ¿tú notaste que en la educación habría un rechazo al conquistador? Bueno, yo tengo una experiencia muy similar a la tuya, en el sentido en que soy la hija de padres nacidos en plena Revolución Mexicana, con un tremendo nacionalismo, y ese nacionalismo se manifestaba en hacernos muy conscientes de nuestra herencia mexicana, profunda, y conocíamos todas estas cosas. No necesitabas estar enfrente de una pirámide, estaba en tu sangre todo esto. Pero claro que para los mexicanos hay una gran división entre los indígenas vivos y reales de hoy y el pasado indígena, ¿no? Uno es glorioso y el otro no lo es. Entonces también ahí hay una dicotomía. El gran escritor mexicano Carlos Fuentes se pregunta ¿por qué en México nunca ha existido un monumento a Hernán Cortés? Exactamente, y eso es lo que iba a preguntar. Es tan Padre Nuestro como Cuauhtémoc. Y los mexicanos dirían, bueno, es un señor interesantísimo, escribió unas cartas muy importantes, hizo algo muy importante, nos dio la lengua española, nos dio la religión católica, que para muchos mexicanos es también una herencia muy apreciada. Y sin embargo, este nacionalismo fuerte de México en ese momento sale para decir, óigame, no, eso ya de ponerle un monumento a Hernán Cortés, eso ya se pasó un poco de la raya, no es para tanto. Exacto, y eso es, de alguna manera, cuando María Luisa y yo estuvimos trabajando sobre este guión, sobre estas preguntas, precisamente hablábamos del dolor, ¿no? Hablábamos del dolor de quien llegaba de una tierra que podía representar el conquistador, ¿no? Pero tenemos otros grupos en América Latina, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la experiencia en América del Sur, con Vivian, o en Cuba, con usted, doctor Suazo. ¿Quisieran comentar cómo es esta experiencia? Para mí, en realidad, si me pongo a pensar, no tenemos una experiencia negativa, todo lo contrario. El idioma que aprendemos es castellano, no es español, es castellano de Castilla. Buenos Aires tiene muchísima arquitectura española. Si ustedes caminan por ciertos barrios de Buenos Aires, les parecería que están caminando por Madrid. Hay un respeto y una admiración por lo español. De hecho, lo llamamos la madre patria. Así que yo no tengo esa experiencia de pensar que tenemos una percepción negativa del conquistador. Nosotros no tenemos la tradición
precolombina que tienen ustedes en México, que hay en el Perú. O sea, nuestra historia comienza en realidad con los españoles. Y la Cuba que yo conocí, la cual abandoné en el año 61, el español no era visto como extranjero. O sea, el papá de mi esposa es español y muy extraño uno que no tuviera un español muy cerca. Y acuérdense que nosotros fuimos la última, bueno, junto a Puerto Rico, de las colonias que se liberaron en 1825, nosotros estuvimos hasta el 98. O sea, quiere decir que Cuba siempre tuvo una posición privilegiada dentro del Imperio Español. Nos vamos al primer corte comercial. No se vaya, porque cuando regresemos, María Luisa nos lleva a una ventana en el arte y la cultura. Bandera, tus colores, tu comunidad, es llevado a ustedes gracias al patrocinio de la firma de abogados Rosfeller Casey, abogados que sirven y cuidan a la comunidad. La firma únicamente se dedica a defender los derechos de quienes han sufrido un accidente catastrófico y no es una firma de leyes de migración. Para mayores informes, comuníquese al 215-574-2000 o visite rosfellercasey.com.